Hemos estado hablando acerca de diferentes temas de la familia. Nosotros sabemos que la familia, bueno, fue la primera institución, ¿verdad?, creada por el Señor. Y lo que se conoce como familia nuclear, ¿verdad? Es decir, la familia formada por un varón, por una mujer, ¿verdad? Y los hijos, la descendencia que Dios les permite tener, bueno, eso se conoce como familia nuclear. La familia hoy en día está siendo presa, ¿verdad?, de ataques. Incluso tan es así que organizaciones que no son cristianas se han estado sumando, ¿verdad?, a esta lucha para decirle a la sociedad, ¿verdad?, que están en contra de todo tipo de uniones, ¿verdad?, que se están dando, las cuales pues no representan este tipo de familias, ¿no? A la familia bíblica, ¿verdad?, aunque ellos no en el fondo no son cristianos. Y esto, pues créeme que para mí pues es motivo de gozo, de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Dios no está cruzado de brazos. Y tan es así que no está cruzado de brazos que bueno, está moviendo el corazón de muchas personas. ¿Para qué? Para que puedan escuchar el Evangelio a través pues de este tipo de temas. Oye, el día de hoy vamos a hablar acerca de el bullying, ¿verdad?, que es un fenómeno que se ha estado desarrollando de una manera muy fuerte, ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Yo recuerdo que la primera ocasión que yo di una conferencia sobre este tema fue en el año del 2008. Y cuando hoy, después de estos años, yo veo los números, ¿verdad?, las estadísticas que hay en nuestro país, pues déjenme decirles que es algo muy, pero muy alarmante. ¿Ok? Miren, México ocupa el primer lugar a escala internacional por el número de acosos que hay en lo que se conoce como educación básica, es decir, primaria y secundaria. De acuerdo a la OCDE, ahí está lo que significa la OCDE, 7 de cada 10 alumnos han sufrido bullying, según un estudio general que dice la ONU. Y fíjense nada más, 7 de cada 10 alumnos, es decir, la gran mayoría. En estos números son casi 19 millones de niños y jóvenes que en nuestro país manifiestan haber sufrido algún tipo de bullying en lo que es la educación primaria o secundaria. Y ustedes imagínense nada más, 19 millones de personas. El número, créanme que si ustedes no se alarman, pues no sé con qué nos vamos a alarmar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 19 millones de personas que han sido lastimados, dañados psicológicamente, físicamente, moralmente, y muchos de ellos desafortunadamente han muerto, pues es algo terrible, ¿verdad? Es algo verdaderamente espantoso. Y lo más triste, el 50% de los casos de suicidio juvenil en nuestro país están relacionados con el bullying. No quise traer varias de las cartas póstumas que algunos de estos niños y jóvenes han dejado, porque no quiero entrar en una especie de amarillismo, ¿verdad? Lo que es importante que nosotros nos demos cuenta, pues es cómo está la situación en nuestro mundo, en nuestro país, porque no solamente vivimos una violencia, ¿verdad?, afuera, en las calles, de narcotráfico, inseguridad, sino aún dentro de aquellos lugares que entre comillas son seguros, llámese escuelas, colegios, pues se están presentando este tipo de problemas. Los analistas dicen que este comportamiento de bullying se debe a algunas de las siguientes causas. Dan tres que son las principales: la ausencia de valores enseñados a los niños y los jóvenes, es decir, todos aquellos que han hecho bullying, pues no han recibido una instrucción, o si la han recibido ha sido muy escasa en cuanto a los valores. Segundo, la ausencia de límites y reglas de conducta para su propia vida. Y tercero, porque esos niños, esos jóvenes no tienen respeto por la autoridad. Las tres cosas anteriores son ciertas, pero yo adicionaría, creo que lo más importante, un número uno, es la naturaleza pecaminosa. Un niño, un joven, pues aunque sea corta su edad, pues, y si no son cristianos, pues tienen una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, ¿a qué los lleva a ellos? Igual que nos lleva a nosotros,
¿A qué les lleva la naturaleza pecaminosa? A pecar, ¿verdad, hermanos? No nos puede llevar a ninguna otra cosa más que a pecar, ¿verdad? Y por la falta de instrucción bíblica de sus padres o sus tutores o las personas que están encargados de la educación de esos niños. Y eso es muy importante. Y ahí es donde nosotros como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Tenemos que hacer algo. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque no solamente es una norma de convivencia, sino que también es un mandato de Dios. En vista de todo lo anterior, el día de hoy vamos a estudiar el bullying y la forma bíblica en que un cristiano debe de responder ante este fenómeno social que cada vez está cobrando más y más la vida de personas. Muchos creen, ¿verdad?, que solamente con golpear o matar a una persona pues está dañándola, ¿no? También las burlas, también las bromas, también los menosprecios provocan la muerte de las personas. El título de este mensaje del día de hoy es El bullying no es broma y está dividido en 7 partes. La primera parte, necesitamos saber qué es el bullying. El bullying quiere decir acosar, abusar, hostigar o intimidar a una o varias personas de una manera ya sea física, verbal, psicológica, en una forma reiterada y por un periodo determinado. Es decir, no se considera bullying cuando nada más alguien te hace una broma o cuando alguien te molesta una sola ocasión, sino que es un proceso continuo, ¿verdad? Eso es lo que es el bullying. Y muchos se dirán, bueno, pues es que el bullying ha existido desde siempre, ¿verdad? Y sí es cierto, el bullying ha existido desde siempre, pero les voy a decir algo muy importante. Hoy en día, y desde hace aproximadamente unos 15 o 20 años para acá, el comportamiento de los niños y de los jóvenes ha cambiado de una manera muy fuerte, muy radical, por las siguientes razones. Primera, se ha descubierto que los niños y los jóvenes no tienen la misma empatía, es decir, no tienen ese mismo actitud de ponerse en los zapatos o en el lugar de otra persona. Y algo más, nosotros en nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro controla las neuronas, y hay unas neuronas especiales que se encargan de hacer que nuestro cuerpo produzca algo que se llama dopamina. La dopamina es una sustancia que cuando tú haces algo correcto, tu cuerpo lo aprecia, lo empieza a producir y tú te sientes bien. Por ejemplo, cuando tú haces un ejercicio que te gusta, deporte, nadar, correr, lo que tú hagas, tu cuerpo genera dopamina. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, ¿verdad? ¿Te sientes bien? Cuando tú haces un acto de bondad, por ejemplo, cuando ayudas a una persona en algo, cuando oras por alguien, cuando le testificas a alguien, cuando haces lo que tienes que hacer, eso te lleva a tu cuerpo genera una gratificación. Eso se lo puedes sentir porque tu cuerpo genera dopamina, ¿verdad? Es una sustancia natural que tu cuerpo produce. Bueno, obviamente el creador de todo esto pues fue Dios, ¿verdad? A Él se le ocurrió estarnos dando ese tipo de incentivos para que nosotros nos sintamos bien cuando hacemos buenas cosas. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Porque no es clase de química, ¿verdad? A lo que voy es a lo siguiente. Las neuronas en nuestro cerebro que se encargan de este tipo de procesos, cuando tú las tienes directamente utilizadas por lo que se conoce como pantallas, estas neuronas como que se quedan pasmadas, como que no hacen lo que tienen que hacer. Y cuando yo digo pantallas, ¿a qué me refiero? Me refiero a todos los impulsos de luz que reciben a través de celulares, tabletas, videos, películas, videojuegos, etcétera. Y obviamente esas neuronas que están ahí ya no hacen la función que tienen que hacer. Entonces, ¿qué produce esto? Que bueno, los niños que no juegan, que no hacen ejercicio, que no hacen cosas gratificantes, que no les enseñamos a que hagan actos de bondad, su nivel de dopamina que van a producir es muy poquito y por lo tanto cuando van creciendo no van a tener la misma empatía ni tampoco van a querer hacer los actos de bondad que Dios tiene destinados que hagamos, ¿ah? Así dice la Escritura, que nosotros tenemos que hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No las hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Por las pantallas. Pero en esto no me quiero extender, simplemente les estoy dando una condición neurológica que es un aporte
a lo que dicen aquí los estudiosos, ¿verdad? Entonces, eso en la antigüedad no se daba, ¿ok? El bullying siempre ha existido, seguro, pero ahora el bullying se ha hecho cada vez más y más atroz, y las consecuencias que tienen ahora están llevando, fíjense nada más, a que la mitad o cerca de la mitad de niños y jóvenes que sufren este tipo de bullying puedan pensar en el suicidio y se lleguen a suicidar. Ahora, ¿qué tipos de bullying hay? Porque no todo el bullying es igual. Bueno, primero tenemos el bullying físico, ¿verdad? Que es el más evidente y el más conocido, ya que las agresiones se dan por medio de golpes, empujones, pambas, ¿verdad? Que le llamaban en mis tiempos, y creo que hoy en día se siguen llamando igual, ¿no? De que entre varios se juntan y le pegan en la cabeza, ¿no? A los niños, las famosas pambas, jalones de cabello, hasta llegar a golpizas que los acosadores les propinan a sus víctimas. Ese es el tipo de bullying físico. El siguiente es el tipo de bullying psicológico. Y este es cuando la presión se hace por medio de palabras, amenazas normalmente, actitudes del agresor, y estas hacen sentir a su víctima temor, soledad, poco valor. Ellos mismos se rechazan, ¿verdad?, a sí mismos, y también provoca que ellos se sientan excluidos, rechazados del grupo social al que pertenecen. Tercero, el bullying verbal. Este tipo de acoso se limita a las agresiones verbales, ¿verdad? Y como yo les dije, bueno, esto pueden pensar que no es tan grave, pues no, déjenme decirles que sí es muy grave. Las palabras tienen un poder en sí mismo, ¿verdad? E incluso las personas que tienen cierta influencia, las palabras, aunque digan exactamente las mismas palabras que una persona que no tiene ese poder en su influencia, ¿qué creen? Son muchísimo más poderosas, ¿verdad? Y obviamente este tipo de abuso no es algo que se tenga que menospreciar, es algo que también tenemos que identificarlo y bloquearlo. Otro tipo de bullying es el sexual, y es cuando el abusador de una manera predeterminada toca o muestra partes sensibles y privadas obviamente de su víctima, toca partes de su cuerpo, ¿verdad? Como pueden ser el cuello, los labios, zonas erógenas, etcétera, ¿verdad? Y no solamente se trata de que las toque, ¿no? Sino que a veces las fotografía sin el consentimiento de la víctima, y esas las expone, ¿verdad?, en medios digitales. Siguiente, tenemos otros dos tipos de bullying, de hecho hay más, pero yo me limité a aquellos que se dan dentro de los centros escolares, porque obviamente también hay bullying entre adultos, ¿verdad? Entre compañeros de oficina, de trabajo, etcétera. Pero a eso no me voy a referir el día de hoy. Me voy a referir el día de hoy a estos 7 tipos de bullying, que el número 5 es el ciberacoso o cyberbullying, como se le conoce, y puede ser anónimo o bien puede ser abierto. Y la diferencia de otro tipo de bullying, que se lleva a cabo por medios interactivos, tales como chats, páginas web, mensajes de texto en WhatsApp o en celulares, redes sociales o cualquier otro medio digital. Y esto es algo de lo que es de lo nuevo, ¿verdad? Los medios electrónicos, pues si bien son una gran maravilla y permiten que haya comunicación, ¿verdad?, entre personas a distancia y que se pueden utilizar para el aprendizaje, pero muchas cosas pues también se utilizan, ¿verdad?, para estar generando este tipo de pecado. Y por último, el grooming. ¿Qué es el grooming? Bueno, pues es una especie de ciberacoso, pero surge con una implicación de riesgo, ¿verdad?, para la integridad de las personas, sobre todo en el aspecto sexual. Y la segunda parte es que normalmente este tipo de acoso lo hace un adulto hacia un niño, hacia una persona, con el fin de llegar más adelante a un abuso sexual. Tristemente yo conozco a una persona que su hija fue víctima de este tipo de abuso. Su hija, una jovencita de 13 años, pues la fue contactada por medio del correo electrónico, empezó a interactuar con una persona, con un adulto, un hombre que se hizo pasar por un joven. Ahora sí que se cambió su perfil, ¿verdad?, se cambió su identidad, lo cual se da muy pero muy seguido. Y después de un tiempo empezó a interactuar con ella, se intercambiaban no solamente correo electrónico, sino fotografías, hasta un día de la vida que la citó.
Entonces ella, por cierto, fue un domingo como a las 2 de la tarde, le dijo a su papá: papá, se me antoja comer pizza, ¿qué te parece si voy a comprar la pizza? ¿Me das? Y su papá le dijo: sí. Y le dio para que fuera a comprar pizza, y la pizzería estaba a menos de 100 metros de su casa. Fue la niña, la jovencita de 13 años, y pues pasaron 20 minutos, pasó media hora, pasó una hora, hora y media, y no llegaba. Salieron a buscarla, no la encontraron. Bueno, la tuvieron cautiva casi 3 meses. ¿Sí? Regresó con daños muy fuertes, muy severos, psicológicos, con signos de violación, de abuso sexual, pero ¿saben algo? Regresó. Muchas señoritas no regresan. ¿Sí? Y eso es algo de lo que es una realidad. ¿Sí? No es algo que sea ficción, no es algo que esté muy lejos, no es algo que pase en Estados Unidos o en Europa, no, es algo que ocurre aquí, en esta ciudad, en nuestro México, ¿verdad? Y es algo que de una u otra manera, pues todos nosotros, pues tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos hermanos más pequeños, tenemos nietos, a los cuales necesitamos orar por ellos, cuidarlos, y en la medida de que tengamos una responsabilidad con ellos, pues instruirlos. Primero, instruirnos nosotros para luego poder instruirlos a ellos. ¿Cuáles son las características del acoso, del bullying? Antes, la edad donde se empezaba a practicar el bullying era por ahí de los 11 a los 13 años, cuando empezaba la adolescencia. Hoy en día es a partir de los 5 años. De los 4 o 5 años, los niños ya están siendo agredidos por sus compañeros de su misma edad o más grandes, pero fíjense nada más, 4 o 5 años. Es decir, el pecado, este tipo de pecado, lo están experimentando niños, por lo tanto, a más pequeños, por lo tanto, los traumas que pueden generar este tipo de abusos pueden ser mucho más grandes. ¿Sí? Que cuando obviamente que un jovencito que ya es mayor, que ya tiene más madurez para entender muchas cosas. Y obviamente pues eso es algo muy, pero muy triste. Los lugares, antes normalmente este tipo de acoso se daba en los patios de escuela, en las calles, ¿verdad? En la cuadra. Hoy en día se da en los mismos lugares, más en tu propia casa. Hoy en día, a través de los medios digitales, este tipo de acosos puede ser aún en tu propia casa, sin que tú siquiera como padre, como hermano mayor, como abuelo te des cuenta, ¿verdad? Puede estar siendo tu sobrino, tu hijo, tu hermano, tu nieto, presa de bullying por un medio digital. De hecho, la gran recomendación para todos los padres es que estos medios se los den a sus hijos con supervisión, ¿sí? Por tiempos limitados. Hoy en día es muy usual que los papás, para que el niño lo deje platicar, para que el niño lo deje ver su telenovela, para que el niño lo deje ver su película, pues dicen: bueno, juega con mi celular, le ponen unos jueguitos o le dan la tableta, lo ponen a que vea videojuegos, etcétera, ¿verdad? Sin saber que se le está dañando sus neuronas, ¿verdad? Y esa es una realidad. Y esto no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen en estudios serios que están a punto de tener conclusiones determinantes de universidades tan importantes y tan serias como las universidades de Harvard y Yale. Entonces, esto es algo que muy pronto se va a dar a conocer a la opinión pública, ¿verdad? De cuáles son las consecuencias de que los niños a tan pequeñas edades empiecen a tener tantos impulsos por medio de las pantallas, ¿verdad? Obviamente tienen su parte positiva, ¿verdad? Que los niños empiezan a despertar, a tener habilidades, etcétera, muchas cosas positivas, pero ¿qué creen? También tiene partes negativas. Es como la gran mayoría de cosas en la vida, ¿verdad? No solamente hay aspectos favorables, sino que también puede haber aspectos desfavorables, sobre todo cuando se utilizan en las edades en las cuales los niños necesitan otro tipo de actividades, tales como jugar, correr, interactuar, ser entrenados, ¿verdad? Principalmente por sus padres, en lugar de estar sentados utilizando un medio digital para el cual ni siquiera están preparados. Anteriormente los involucrados en el bullying eran uno o dos, eran pocos agresores contra una o muy poquitas víctimas. Hoy se ha invertido esto, hoy los agresores parece que se han multiplicado sobre una víctima.
Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Es muy común que veamos chistes y todo, donde alguien está agrediendo a otro y los demás, en lugar de intervenir, ¿qué hacen? Agarran su celular y lo filman, ¿verdad? Y lo suben a las redes. Y acaban por destrozar a la persona que ha sido víctima de algún tipo de agravio, de acoso, ¿verdad? El bullying se presenta sin importar sexo, edad, religión, nivel socioeconómico, coeficiente intelectual, color de la piel, capacidad física especial, estado de salud. Cualquier atributo de la persona o de su entorno familiar es motivo para que sea un candidato a ser víctima de los acosadores escolares. Y el abusador siempre busca una palanca, es decir, algo que lo haga, que se vea más fuerte ante su posible víctima. Puede ser algo real o aparente. Anteriormente pues eran niños más grandes, ¿no?, que abusaban de los más chiquitos. Hoy en día no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Hoy en día cualquier aspecto puede ser utilizado, ¿verdad? Simplemente a una persona porque le digan que tiene las orejas muy grandes o muy pequeñas, o porque está muy chico, muy flaco, muy gordo, o muy feo, muy pecoso, o lo que sea. Con cualquier característica física es suficiente para generar, entre comillas, ¿verdad?, una ventaja sobre ese niño y poderlo abusar, ¿verdad?, poder estarlo acosando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un niño, de un jovencito que comete bullying? ¿Qué piensa él? Bueno, su objetivo es intimidar, ¿verdad?, para que poco a poco la persona que ha escogido como víctima se vaya sometiendo, con vistas a que más adelante obtenga un resultado favorable. Normalmente lo hacen por sus necesidades de sentirse dominantes, los líderes, ¿verdad? Y lograr que sus cómplices o la gente que lo rodean sean como sus admiradores, ¿verdad? Como dijeran por ahí, sus seguidores. Que ellos sean motivo de admiración y de respeto, y también obtener beneficios personales. Si ustedes se fijan, este es un motivo totalmente egoísta, pero eso es lo que ellos piensan. Y obviamente ese objetivo es un objetivo carnal, ¿verdad?, que está en contra acerca de lo que la enseñanza bíblica dice. Nosotros sabemos que el hombre está totalmente corrompido, ¿verdad?, y que es malo por naturaleza. Ahí en Romanos capítulo 3, de los versículos 10 al 20, eso es lo que dice, ¿verdad? Que todos los hombres, ¿qué somos? Malos, ¿verdad? Malos por naturaleza. Todos estamos corrompidos. El hombre es tentado por su propia carne, ¿verdad? También lo dice Santiago, capítulo 1, de los versículos 13 al 15, ¿verdad? Dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que cada uno de nosotros es tentado por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y los actos externos solo muestran lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Ahora, imagínense ustedes nada más el potencial de maldad que hay con 19 millones de niños y jóvenes que han sido agredidos, abusados de bullying en diferentes maneras. Imagínense, de esos 19 millones de niños, de jóvenes, ¿cuántos no habrá con resentimientos contra sus padres, contra los maestros, contra sus compañeros, contra la sociedad en general? ¿Cuántos no habrán? O sea, se está dando una generación de personas que van a hacer más y más violencia. Esperamos que muchos de ellos tenga Dios misericordia de ellos y vengan al conocimiento de la verdad y sus vidas puedan ser restauradas. ¿Y saben qué? De ahí es mucha de la responsabilidad que todos los que estamos aquí tenemos, ¿sí?, de hablarles de Cristo, de enseñarles a la gente que en Jesucristo no solamente está la salvación eterna, sino también la salvación empieza aquí en la tierra, restaurando sus vidas, ¿sí?, restaurando su personalidad, su entidad que ha sido maltratada, agredida, violada por otros seres humanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros como cristianos es parte de lo que tenemos que hacer. El cielo, mis queridos hermanos, no empieza cuando estemos allá en la presencia de Dios. El cielo empieza aquí en la tierra. Para nosotros empieza aquí en la tierra, viviendo con los valores del reino, haciendo lo que vamos a hacer allá en el cielo, pero se empieza a hacer aquí. Necesitamos vivirlo aquí. Ahora, ¿cuál es el proceso del bullying y cuáles son las reacciones o síntomas que nosotros podemos observar en una persona? En esta gráfica, espero que todos la alcancen a ver, y si no, les pido a los que no alcancen a ver por allá que se acomoden de este lado.
Pero tenemos en esta gráfica qué acciones, ¿verdad?, hace la persona que es el buleador, el acosador, el abusador, y por otra parte, cuáles son las reacciones que tiene la persona que está siendo víctima de bullying. El primer paso es que se selecciona una víctima, y ustedes pueden decir, ay, ¿a poco así piensa la persona? Sí, así piensa. Esto y mucho más. ¿Okay? Seleccionan a una persona, ¿verdad? Segundo, empiezan con una intimidación verbal. ¿Qué ocurre del otro lado? La víctima puede o no darle importancia. Dice, es una broma, a lo mejor porque soy el nuevo aquí del salón, porque soy el nuevo en la calle, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Incluso hasta se puede negar, ¿verdad? Están ahí negados a que no pasa nada. Sigue con intimidación verbal, ¿ok? ¿Qué empieza a sentir la persona que es víctima del bullying? Pues empieza a sentir ansiedad, es decir, empieza a sentirse alterada. Y se altera por salir, por ir a esos lugares, ¿verdad?, donde está siendo acosado. Se siente ansiedad por estar lejos, ¿verdad?, de un lugar que para él sea seguro, y empieza a cambiar su conducta. En tercer lugar, después de la intimidación verbal, empieza un hostigamiento verbal, pero más frecuente. La intimidación verbal puede ser ocasional, ¿verdad? 1, 2, 3 veces. Pero cuando se convierte en hostigamiento es cuando ya empieza de manera frecuente, ¿verdad? En cada oportunidad que tiene esta persona que está abusando, empieza a hostigar, ¿verdad? Y empieza a dañar el respeto, empieza a menospreciar, empieza a ridiculizar y empieza a ponerles apodos a las víctimas, ¿verdad? ¿Qué empieza a ocurrir en la víctima? Bueno, empieza a generarse, pasó de ansiedades a nerviosismo y miedo. Y puede presentar temores que tú dices, oye, pues antes mi hijo no, mi hijo, mi sobrino, mi hermanito, no era así, ¿verdad? No se comportaba de esa manera. Y empieza a tener temores, por ejemplo, al agua. O sea, cuando por ejemplo a un niño lo tratan de ahogar o le avientan agua por la nariz para que se ahogue, ese tipo de sensaciones lo hace en su cuerpo de una manera natural a que no quiera saber nada del agua. Y tú dices, oye, pues mi hijo antes le encantaba bañarse y ahora nada más le digo bañarse y ya no quiere, ¿verdad? Ya no se quiere bañar como antes. Ten cuidado, platica con él, acércate, ¿sí? Si a los niños, por ejemplo, los encierran, ¿verdad? Que esto se da muy, muy seguido en las escuelas, en algún salón oscuro, en algún almacén, en algún estante, pues el niño empieza a tener un temor muy grande al encierro, ¿verdad? Y cuando tú como papá le dices, no vas a salir, te quedas encerrado en casa, el niño empieza a ponerse nervioso, ansioso. ¿Por qué? Porque está recordando, está recreando lo que está sufriendo, lo que ha vivido en su escuela o en el lugar donde le estén haciendo bullying. Ir solo al baño, ¿verdad? Tampoco muchas veces ya no quiere, sobre todo porque el baño es uno de los lugares donde menos supervisión hay en las escuelas. ¿Okay? Normalmente incluso es un requisito, ¿verdad?, para que los niños entren, te lo acepten en el kinder, que ya sepa ir solo al baño, ¿no? Entonces ahí no hay supervisión. Y los baños vienen a ser uno de los lugares favoritos para acosar a los niños. ¿Sí? Los baños o los patios de las escuelas donde no hay supervisión de prefectos, de maestros, de ninguna autoridad dentro de la escuela, ¿verdad? Cuando el niño ya no quiere hacer cosas propias de su edad. ¿Okay? Bueno, siguiente paso. La persona que hace este tipo de bullying manipula socialmente, ¿verdad? Y le empieza a decir a los demás, sobre todo a sus cómplices, y después de ellos se suman otros que conocen sus cómplices, pues son participantes del acoso, empiezan a decirle, no le hablen, ¿sí? No jueguen con él. Lo etiquetan, ¿verdad? Le dicen que es el llorón, que es el flojo, que es el débil, que es el cobarde, en fin, generan una imagen negativa de ese niño. ¿Qué pasa en el niño? Hay un aislamiento. No puede identificar las causas por las cuales las otras personas no le hablan, por qué no juegan con él, por qué no quieren hacer trabajos en equipo con él, nada, ¿verdad? Y se aleja de ese grupo e incluso se puede aislar, ¿verdad?, de su propia familia y de las personas que lo quieren, ¿verdad? Después el abusador hace una exclusión social para que las demás personas lo quede bloqueado,
para que se quede marginado. Y obviamente, pues ustedes pueden decir, ¿a poco hay tanta maldad? Pues sí. Y si ustedes se fijan, esa estrategia es lo mismo que hacen los animales salvajes. Si ustedes han visto por ahí algún documental de Discovery Channel y de National Geographic y eso, cuando están cazando las fieras, leones, leopardos, ¿qué hacen normalmente? Primero cazan muchos en manada, ¿verdad? En grupo. Seleccionan una víctima, ¿verdad? Y parte de la estrategia que les buscan la víctima, ¿qué? Agarrar ahí a la cebra más grande, más fuerte, a la chiquita, a la más débil, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué tratan de hacer? Aislarlo, ¿verdad? Quitarle la protección de las demás personas, ¿sí? Y es lo mismo que hace el acosador. Hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Trata de que la víctima quede aislada, ¿verdad? Del maestro, ¿sí? Por ejemplo, si es un niño que es aplicado, a lo mejor le quitan la tarea, le roban el cuaderno y todo, para que él quede mal ante el maestro, ¿verdad? Como alguien irresponsable, como que alguien que no hizo la tarea, etcétera. Lo tratan de aislar, ¿ok? ¿Por qué? Porque saben que aislado va a ser una víctima más sencilla. No va a haber quien lo apoye, quien lo defienda, ¿ok? ¿Y qué pasa con el niño? O con el jovencito que está sufriendo exclusión social. Obviamente, uno de los deseos más importantes que como seres humanos necesitamos es la aceptación. Todos nuestros hijos necesitan escuchar de sus padres que son amados, ¿verdad? Que son aceptados, que están aquí porque los amamos y porque es la voluntad de Dios. Eso lo necesita escuchar, eso se llama aceptación y es de las primeras necesidades que tiene un niño, de lo cual vamos a hablar en un par de semanas de una manera más profunda. Bueno, esa misma aceptación que necesitan nuestros hijos, también lo necesitan cuando están en otros grupos. Necesitan ser aceptados por los demás niños, los demás jóvenes que son de su edad. ¿Y qué pasa cuando ese niño está excluido socialmente? ¿Okay? Se aleja. ¿Sí? Se aleja de ellos y empieza a perder todo interés por seguirse relacionando. El siguiente punto en el proceso del bullying es que la intimidación llega a ser más fuerte, física, empiezan los golpes, empiezan ya cosas más serias, golpes que les pueden generar moretones, heridas, hasta cuestiones sexuales, ¿verdad? ¿Qué pasa en el joven, en el niño? Tristeza, llanto y depresión. Ya estamos hablando de que es un niño que está inmerso en un problema serio de bullying. Siguiente paso, el acosador va a tratar de someterlo a como dé lugar, ¿no? Para cumplir sus objetivo egoísta, ¿verdad? Carnal. ¿Qué pasa en el niño, en el joven? Empiezan a llegar los pensamientos suicidas. Nosotros necesitamos estar muy, pero muy cerca de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanitos, de nuestros nietos, para ver su comportamiento, ¿sí? Porque al final de cuentas, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos una responsabilidad sobre todas esas personas, incluso aunque no sean nuestros hijos, ¿eh? Aunque no sean de nuestra familia, ¿sí? Tenemos una responsabilidad. No podemos permitir que si estamos viendo injusticias, que eso siga, ¿verdad? Tenemos que hacer un alto. Ahora, ¿qué hacer si mi hijo presenta algunos síntomas o reacciones del bullying? Bueno, primero, hay que recordar que Dios le delegó a usted la responsabilidad y el privilegio de la crianza de sus hijos. Efesios 6:4. ¿Qué dice Efesios 6:4? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a leer? A ver, un papá que nos ayude a leer Efesios 6:4. Eso me hizo recordar a Chabelo, ¿verdad? A ver, papás. A ver, adelante. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la crianza es una responsabilidad de los padres, principalmente de los varones, ¿okay? Entonces, necesitamos recordar eso. Ahora, con eso en mente, usted debe, primero, hable con sus hijos sobre este tema. Usted ya se está instruyendo aquí, qué bueno. Ahora, instruya a sus hijos, ¿verdad? Dígales, ¿verdad?
No, aquí en la tierra, pues desafortunadamente es muy probable que uno de nuestros hijos, de sus hermanitos, de sus sobrinitos, de sus nietos, puedan sufrir o estén sufriendo bullying. Entonces, lo primero que es instruirlos para que ellos estén prevenidos, ¿verdad? Para que sepan qué hacer. Segundo, hay que mencionarles bíblicamente qué hacer ante las agresiones de amigos y compañeros. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. A ver, otro papá que nos ayude por favor a leerlo. ¿Quién dice yo? Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. ¿Quién dice yo? No hay papás. Hoy no vinieron. Ah, ya. Ok, bueno, algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, esto hay que leerlo en su contexto. Estos versículos hablan en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo son las palabras que refirió, ¿verdad? Cuando se recibe, ¿verdad? Una agresión, un ataque, dice ahí, que si alguien te golpea en la mejilla derecha, ponle también la otra, ¿no? Bueno, nosotros debemos instruir a nuestros hijos de que ellos pueden sufrir, ¿verdad? Este tipo de agresiones de la gente, ya sea cristiana o no cristiana, lo pueden sufrir, ¿correcto? ¿Lo pueden sufrir? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, bueno, lo primero es que ellos estén preparados. Ellos tienen que saber que esto se puede presentar, ¿ok? Lo segundo, cuando esto es de una manera, cuando ellos reciben una agresión, puede ser verbal o física la primera vez, bueno, tienen que hablar con esa persona y otorgarle el perdón a esa persona, ¿verdad? Eso es lo que bíblicamente hay que hacer. Pero ¿qué pasa cuando esto ya se vuelve de una manera continua? Tu hijo tiene que saber cómo responder, ¿ok? ¿Y cuál es esa manera de responder? Ustedes recordarán que, por ejemplo, y creo que a todos los que son padres o maestros, me van a entender muy bien. ¿Qué pasa cuando tú a uno de tus hijos le dices, a ver, Juanito, deja ahí de jugar y ven y recoge tus zapatos y guárdalos? Y Juanito sigue ahí, ¿verdad? Y no hace caso y sigue jugando. Le voy a decir, a ver, Juanito, por segunda ocasión, ¿verdad? Deja ahí tus juguetes y ve, recoge tus zapatos. Y Juanito así como que alza la vista, te ve y dice, no, no se ve muy enojado. Y sigue jugando. Te volteas y dices, a ver, Juan, deja eso y ve y recoge y guarda tus zapatos. ¿Qué hace Juan normalmente? Pues deja de hacer eso, va a recoger sus zapatos, ¿sí o no? Tú utilizaste un tono de voz más fuerte, más firme. Bueno, eso se llama comando. Okay. Tú a tus hijos les tienes que enseñar desde chiquitos a que tienen que responder por comandos. Pero algo bien importante, tus hijos no tienen que responder a la tercera ocasión que tú les des una orden. Tienen que responder a la primera. Y eso requiere el que tú los hayas instruido, los hayas capacitado. Porque si tú no hiciste eso, van a pasar la tercera, la cuarta, la quinta, ¿verdad? Y no te van a obedecer. Okay. Bueno, aquí lo que quiero ilustrar es esto. Cuando tú utilizas una voz que se llama comando, estás primero hablando en un tono más fuerte y más firme. Hasta la voz la hiciste más, un tono más alto. Bueno, eso mismo es lo que tiene que hacer tu hijo cuando es pequeño con la persona que lo está agrediendo. Le tiene que decir, hey, momento, detente, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que hacer. Si el niño no se detiene, él tiene que hablarle más fuerte a ese niño para que se detenga. Si el niño a pesar de eso no se detiene y lo llega a agredir siguiendo verbalmente, el niño no tiene que responder con una agresión o golpear. Lo que tiene que hacer, tiene que ir primeramente con la autoridad. Y la autoridad ahí en ese caso es el maestro, la maestra, el prefecto, el director, etcétera. Y tú tienes que instruir a tu hijo que cuando él empiece a sufrir este tipo de cosas, te lo tiene que comunicar a ti, a su papá, a su mamá. ¿Ok? Lo más pronto posible para que tú intervengas y de caso de que sea necesario tomes cartas, ¿verdad?, en este asunto. Pero para llegar a eso, para que tu hijo o tu hija te lo digan, tú necesitas establecer con ellos una relación, ¿sí? Tú necesitas pasar tiempo con tus hijos, tú necesitas instruirlos en todos los aspectos de la vida. Esto es uno nada más, ¿ok? Pero necesitas que haya la confianza suficiente para que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos
vayan contigo o vayan con sus papás, con la persona de autoridad en su vida, para que esto se pueda detener y no llegue a los casos graves que hoy en día cualquiera de nosotros puede leer. Hay un montón de cartas póstumas, ¿sí?, de niños, de jóvenes que llegaron al suicidio porque no se dieron cuenta sus padres, sus tutores, de que estaban siendo víctimas de bullying. Y eso es muy triste. Y aunque no lleguen al suicidio, imagínense lo que es sufrir abusos, golpes, maltratos, vejaciones, hasta lo sexual, por parte de otras personas. Son vidas dañadas, que solamente por el poder de Dios se pueden restaurar. Pero ¿para qué llegar hasta allá, verdad? Si nosotros y si los padres podemos y debemos intervenir en los momentos donde apenas está empezando esto, ¿verdad? Ahora, ¿hay algo más? ¿Qué hacer si me doy cuenta que mi hijo es el que hace el bullying, ¿no? Si mi hijo es el victimario. Primero, pues tienes que hablar con tu hijo, ¿verdad? Tienes que saber cuáles son las causas de ese comportamiento, y te puedes encontrar cosas como esta, que lo hace por venganza, ¿verdad? Que él mismo ya anteriormente fue víctima del bullying y está actuando, ¿verdad?, como leemos en el primer versículo, ¿verdad?, la famosa ley del talión, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que decía que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Segundo, si ese fuera el caso, tu hijo necesita restaurar su vida, necesita dejar ese pecado y restituir a las personas a las cuales se haya afectado. Gálatas 6, 1 y 2, otro varón que nos ayude a leerlo, por favor. Otro varón, de preferencia un papá. ¿Quién dice yo? Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo este versículo? Dice que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿verdad?, que sois espirituales, ¿qué? Restauradlo. Restaurarlo no quiere decir que vas a golpear a tu hijo, que le vas a poner una tunda, ¿no? Significa, la palabra restaurar quiere decir volver algo a su estado original. Imagínate que si tú tuvieses un jarrón aquí chino, ¿verdad?, de esos que valen millones de dólares, ¿verdad?, de la dinastía Ming, que es milenario, ¿verdad? Y si ese jarrón por alguna razón se despostillara, no le vas a tirar a la basura, ¿verdad? ¿Le vas a tirar a la basura? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, pues ibas a buscar al mejor restaurador de la ciudad, que a lo mejor tuviese mucho conocimiento de la cultura china y todo eso. ¿Y qué ibas a hacer? Ibas a ir con él, se lo ibas a entregar en sus manos. ¿Para qué? Para que lo restaurara, para que esa abolladurita la dejara como si nunca hubiera existido y lo dejara en su estado original, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra restaurar. Bueno, pues si un jarrón vale millones de dólares, imagínate la vida de uno de tus hijos. No tiene precio, ¿eh? Como decían los comerciales de Mastercard hace años, eso no tiene precio. Entonces, restaurar la vida no significa que lo vas a regañar ni que lo vas a castigar, sino lo que quiere decir la palabra restaurar es que tienes que trabajar con él de tal manera que su vida la tienes que dejar como estaba antes de que sufriera el daño. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que hacer. Proverbios 28 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Es decir, para aquella persona que ha cometido un pecado, pero lo que lo confiesa y se aparta de ese pecado, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Va a alcanzar el perdón de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, para nuestro hijo. Primera de Juan 1:8 y 9, todos se la saben, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 1:8 y 9? Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y el Salmo 51, 1 al 4, ¿eh? Dijo David que él reconocía, ¿verdad?, que su pecado siempre estaba delante de él, pero lo reconocía. Y eso ustedes lo pueden leer en casa tranquilamente. Si tu hijo lo hace por presión o por miedo, ¿verdad?, a ser también víctima, ¿verdad?, de acoso por terceros, es importante aconsejarlo bíblicamente para que se rompa, ¿eh?, para que él vaya con las autoridades, o que tú lo acompañes, o vayan los dos con las autoridades y se rompa ese ciclo. Recuerda, una persona que es víctima de bullying es una persona potencialmente que se va a convertir en alguien que va a generar el acoso, el abuso en otras personas. Y máxime si no tiene a Jesucristo en su corazón. Si te descubres que tu hijo es acosador, ora a Dios, y si no sabes qué hacer, pide ayuda. Se vale, hermanos, se vale, hermanas, pidan ayuda, ¿sí? No nacemos sabiendo todo, ¿sí? Hay momentos en los cuales en nuestra vida necesitamos ser ayudados por algún hermano en la fe, por algún hermano más crecido, por algún hermano mayor, por algún hermano experimentado. Pidamos ayuda, se vale, ¿ok? Lo podemos hacer y lo debemos hacer, y cumpliremos así la ley de Cristo. Bueno, termino con esto. El bullying no es broma. O sea, es un fenómeno social que está costando millones de vidas lastimadas, vidas que necesitan a Cristo Jesús, que está costando miles de vidas, niños y jóvenes que están pasando a la eternidad sin Cristo y que requieren de nuestra intervención, de nosotros, de los hijos de Dios, que tenemos lo único que puede restaurar sus vidas: el mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz. Hagámoslo, hermanos. Voy a terminar orando para poner en las manos de Dios la vida de todos nuestros hijos, de todos nuestros jóvenes, y que si nosotros busquemos, ¿verdad?, estar cerca de todos y cada uno de ellos, y no solamente de ellos, sino aún de niños que no son de nuestra familia, que no son nuestros hijos, pero que también pueden estar sufriendo, y que Dios nos pueda utilizar para llevar el Evangelio con ellos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas en ella, Señor, que todas estas cosas, como dice Romanos capítulo 14, se han escrito para nuestra enseñanza. Dios, si tenemos responsabilidades sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros nietos, sobrinos, y aún sobre aquellas personas que están a nuestro cuidado, Señor, sin serlo, queremos rogarte, Señor, para que seamos nosotros obedientes a tu palabra, para que nos acerquemos, Señor, para que no los dejemos, para que realmente nos interesemos en ellos, en sus vidas, y podamos, Señor, a través de la instrucción, librarlos, Señor, de este tipo de problemas que hay. Y si ya están siendo abusados, acosados, Señor, que podamos ser el instrumento que les dé la salida. Ayúdanos a restaurar sus vidas, Señor. Restáuralas tú, Señor. Y que también esto sirva para dar testimonio a maestros, a prefectos, a personas que tienen a su cargo, Señor, la educación de los niños en este país, Señor. Padre, tu anhelo es que ninguna persona perezca, Señor, sin venir al conocimiento de la verdad. Y máxime niños y jóvenes, Señor. Gente que tiene, Señor, toda una vida por delante. Llévanos, Padre, a ser obedientes y a predicarles. En el nombre de Jesús, te agradecemos todo esto. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.